Nada me faltará. Confianza en la providencia de Dios. Hay momentos en los que el refrigerador está vacío, el alma también. Te preguntas cómo vas a salir adelante y el corazón se llena de ansiedad. Pero, ¿y si te dijera que hay una promesa real, viva y presente que puede cambiar esa angustia por paz? David la escribió con certeza. Nada me faltará. Hoy no hablaremos de teoría, hablaremos de fe que sostiene, incluso cuando no ves nada. Vivimos en un mundo que nos empuja al miedo constante. Facturas, enfermedades, desempleo, traiciones, puertas cerradas. Todo parece recordarnos una y otra vez lo que nos falta. Pero Dios no nos llamó a vivir como huérfanos, ni a sobrevivir por nuestra cuenta. Nos dio una promesa sencilla, poderosa y directa. Nada te faltará. Y no es porque todo esté perfecto, es porque Él es tu pastor. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa confiar en la providencia de Dios en medio de la incertidumbre? ¿Cómo se vive esa verdad cuando todo a tu alrededor grita, no hay, no se puede, no alcanza? En este episodio vamos a mirar más de cerca esta frase tan conocida, pero que pocos realmente entienden o viven con convicción. No se trata de repetir un versículo como mantra. Se trata de creer con el alma que si Dios está contigo, el cielo respalda tu caminar. Así que quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a explorar cómo esta frase puede convertirse en tu realidad diaria, no solo en tus oraciones. Y antes de continuar, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Aquí, en Luz Bíblica Hispana, compartimos palabra que edifica, que sana y que enciende la fe. Dale like a este video, activa la campanita de notificaciones y compártelo con alguien que necesite recordar que Dios no abandona a los suyos. Ahora sí, vamos a lo que el Espíritu tiene para nosotros hoy. ¿Qué significa realmente nada me faltará? Cuando escuchamos la frase nada me faltará, muchos piensan en abundancia, en tener todo lo que uno desea, como si fuera una fórmula mágica para obtener casa, carro y éxito. Pero esa no es la promesa de Dios. La promesa no es tendrás todo lo que quieras, sino no te faltará lo que verdaderamente necesitas. David no escribió esas palabras desde un trono de oro. Las escribió como alguien que conocía el hambre, el peligro, la persecución. Lo dijo como alguien que pasó por cuevas oscuras, que fue traicionado, que huyó por su vida. Y aún así, él afirmó con plena seguridad, nada me faltará. Eso nos revela algo muy profundo. El que tiene al pastor, tiene lo suficiente. Mucha gente mide la provisión por lo que tiene en el bolsillo, pero Dios mide la provisión por lo que tienes en el corazón. Y si tu corazón está lleno de su presencia, entonces puedes pasar por el desierto con paz. Puedes atravesar días difíciles sin caer en desesperación. ¿Por qué? Porque la presencia del pastor es mayor que cualquier ausencia externa. Esto no quiere decir que no tendrás desafíos. Claro que sí, pero cada necesidad que aparezca es una oportunidad para que Dios se muestre como Jehová Jireh, el Dios que provee. Y no solo pan, también paz, dirección, fuerzas, sabiduría, oportunidades. Él sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que lo pidas. Déjame preguntarte algo. ¿Te has sentido falto de algo últimamente? ¿Te has comparado con otros y pensaste, a ellos sí les va bien, pero yo? Entonces, este mensaje es para ti. No te enfoques en lo que te falta. Mira quién es tu pastor. Si Él es el dueño del oro y la plata, el que alimenta a los cuervos y viste a los lirios del campo, ¿cómo no va a cuidar de ti? Nada me faltará. No es una frase optimista, es una verdad divina. Y cuando la crees con todo tu corazón, comienza a cambiar tu forma de ver la vida. La diferencia entre necesidad real y deseo. Vivimos en un mundo que confunde fácilmente el deseo con la necesidad. Nos dicen que necesitamos el último celular, el carro más nuevo,
una casa con jardín, vacaciones al extranjero. Y si no tenemos eso, pensamos que estamos mal, que algo nos falta. Pero la verdad es que mucho de lo que queremos no es lo que realmente necesitamos. La Biblia nos enseña que Dios suple nuestras necesidades, no nuestros caprichos. Y esto, aunque a veces suena duro, en realidad es una muestra de su amor. Porque Él, como buen padre, sabe que hay cosas que pedimos desde el ego, desde la comparación, desde la presión del mundo, y no desde la verdad de nuestro espíritu. Un niño puede desear comer dulces todos los días, pero un padre sabio no se los da, aunque pueda comprarlos. No porque no ame al niño, sino precisamente porque lo ama. Así también obra Dios con nosotros. Ahora, no estoy diciendo que Dios no bendice o que no puede darte cosas buenas. Claro que puede, y lo hace. Pero Él quiere que primero entendamos esta diferencia. El deseo viene del alma, la necesidad viene del espíritu. Y cuando confundes los dos, corres el riesgo de pensar que Dios no está contigo, cuando en realidad ya te ha dado todo lo que necesitas para este momento. Si tienes paz en medio de la tormenta, ya tienes algo que el dinero no puede comprar. Si tienes dirección cuando no sabes a dónde ir, eso vale más que cualquier cosa material. Y si tienes a Cristo, tienes la vida misma. Mucha gente se siente frustrada porque espera que Dios le dé lo que quiere, y no lo que necesita. Pero si aprendemos a confiar, veremos que Dios nunca deja a sus hijos sin respuesta. Él sabe cuándo, cómo y con qué bendecir. A veces da en abundancia, a veces da en silencio, y a veces dice, espera, porque sabe que no es el tiempo. Lo hermoso es que cuando aprendes a valorar lo que realmente necesitas, te das cuenta que no necesitas tanto para vivir con gozo. Solo necesitas al pastor. Y con él, lo demás llega en su momento perfecto. ¿Cómo Dios provee? Medios visibles e invisibles. Dios no está limitado a nuestras cuentas bancarias ni a lo que vemos con los ojos. Él es un Dios que provee por caminos que muchas veces no entendemos, pero que siempre llegan a tiempo. Hay provisión que viene de lo visible, y hay provisión que viene de lo invisible. Y si solo estás mirando lo natural, puedes estar perdiéndote de lo sobrenatural que ya está obrando a tu favor. La Biblia está llena de momentos donde Dios usó lo inesperado para suplir. ¿Te acuerdas de Elías? Dios no usó a un rey para alimentarlo. Usó a unos cuervos, aves. Lo lógico hubiera sido que alguien generoso le diera comida, pero Dios quiso mostrarle que su poder va más allá de la lógica, porque cuando Él decide proveer, nada ni nadie puede detenerlo. A veces Dios usará medios visibles, un trabajo, una persona, una oportunidad concreta. Y en esos casos, damos gracias porque vemos su mano directa. Pero otras veces, la ayuda llega de formas que no tienen explicación. Un pago que se retrasa, pero luego se multiplica. Una situación que parecía perdida, pero que termina siendo una puerta abierta. Una oración silenciosa que alguien más responde sin saber lo que pediste. Eso es provisión invisible, pero igual de real. Lo importante es que no limites a Dios. No digas, no hay, solo porque tus ojos no lo ven. Porque el hecho de que tú no veas el agua, no significa que el manantial no esté fluyendo debajo de la tierra. Dios está obrando aunque tú no lo veas todavía. Él es especialista en enviar ayuda inesperada. Y muchas veces lo hace así para que no pongas tu fe en las personas, sino en Él. Para que cuando recibas lo que tanto necesitabas, no digas qué suerte, sino gloria a Dios. Así que la próxima vez que sientas que todo está cerrado, no entres en pánico. Dios puede abrir puertas donde no hay paredes. Puede usar lo que tú desprecias, lo que otros ignoran, para mostrar su fidelidad. Confía en que Él provee, aun cuando no lo veas. Cuando parece que falta, pero no falta nada. Hay momentos en los que miras alrededor y sientes que te falta todo. El dinero no alcanza, las puertas no se abren, las fuerzas te abandonan. Y lo peor de todo,
El silencio de Dios parece más fuerte que su voz. Pero escucha esto. Que no veas la respuesta no significa que no está en camino. Una vez, Jesús miró a una multitud hambrienta. 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y sus discípulos solo tenían 5 panes y 2 peces. Ellos dijeron, «Esto no alcanza». Pero Jesús tomó lo poco, lo bendijo y sobró. ¿Sabes por qué? Porque lo que a ti te parece insuficiente, en las manos de Dios es más que suficiente. Él no necesita cantidad. Él necesita fe. Cuando tú entregas lo poco que tienes y confías en Él, lo que parecía que no alcanzaba, termina siendo más de lo necesario. Lo que te falta en lo natural, Dios lo compensa en lo espiritual. Y muchas veces, no se trata de que no tengas, sino de que aún no te das cuenta de lo que ya tienes. Tienes fe, aunque sea del tamaño de una semilla. Tienes a Cristo, que nunca te ha dejado. Tienes promesas, aunque sientas que no se han cumplido. Y eso ya es una base poderosa para ver milagros. Mucha gente se rinde cuando ve la escasez, pero los hijos de Dios no se rinden. Levantan los ojos, porque saben que su socorro no viene del surco de la tierra, sino del cielo. Lo que hoy parece poco, Dios puede multiplicarlo. Lo que hoy parece una pérdida, Dios puede usarlo como preparación. Y lo que hoy parece escasez, es solo el escenario perfecto para que su gloria se manifieste. No te dejes engañar por lo que ves. A veces parece que falta, pero en realidad no falta nada. Porque si tienes al pastor, ya tienes todo. Testimonios bíblicos de provisión sobrenatural. Cuando hablamos de la provisión de Dios, no estamos hablando de una teoría bonita o de una idea religiosa que suena bien. Estamos hablando de un Dios real, que ha demostrado una y otra vez que sabe cuidar de los suyos. La Biblia está llena de testimonios vivos de provisión sobrenatural. Historias que no solo inspiran, sino que te recuerdan que si Dios lo hizo antes, puede hacerlo otra vez. Piensa en el pueblo de Israel en el desierto. Millones de personas caminando por un lugar seco, sin supermercados, sin cosechas, sin agua corriente. Y sin embargo, Dios les dio pan del cielo todos los días. No una vez, no por una semana. Por 40 años. Eso no fue casualidad. Eso fue fidelidad. Y no solo pan, también agua. Cuando Moisés golpeó la roca, brotó agua en medio del desierto. Dios abrió una fuente donde no había nada. Eso es provisión sobrenatural. Eso es lo que Él puede hacer contigo también, cuando todo a tu alrededor parezca seco. Otro ejemplo poderoso es el de la viuda de Sarepta. Estaba a punto de comer su última comida con su hijo y morir. Pero llegó el profeta Elías con una palabra de parte de Dios. Ella obedeció, y la harina y el aceite nunca se acabaron. Lo poco, cuando está en manos de Dios, se convierte en provisión continua. Y no olvidemos a Jesús. En más de una ocasión, alimentó multitudes con muy poco. ¿Por qué? Porque Él quería dejar claro que el cielo no tiene límites. Donde hay fe, Él obra. Donde hay necesidad, Él provee. Y donde hay confianza, los milagros llegan. Estos testimonios no son cuentos simbólicos. Son hechos que nos muestran quién es nuestro Dios. Y hoy, en tu vida, Él sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Y si lo hizo con ellos, también puede hacerlo contigo. Así que si estás enfrentando una necesidad, no te desesperes. Abre tu corazón, confía en su palabra y espera, porque la provisión viene en camino. ¿Cómo vivir confiando día a día en su fidelidad? Vivir confiando en Dios no es algo que sucede de un día para otro. Es una decisión diaria, un paso a la vez, una lucha interna entre lo que ves y lo que crees. Porque hay días en los que todo parece ir bien, y confiar es fácil. Pero también hay días en los que sientes que el suelo se mueve bajo tus pies, y todo en ti quiere dudar. Ahí es donde la fe se vuelve real. No es cuando tienes todo,
sino cuando te falta algo. Y aún así dices, Dios es fiel. Es como caminar por el desierto con los ojos puestos en la nube de su presencia, sabiendo que Él sabe a dónde te lleva, aunque tú no lo entiendas. Confiar día a día en su fidelidad es aprender a descansar sin tener todas las respuestas. Es levantarte por la mañana y decir, hoy no sé cómo se resolverá esto, pero sé que Dios está conmigo. No se trata de negar la realidad, sino de declarar que la fidelidad de Dios es más fuerte que cualquier circunstancia. Mira, la fidelidad de Dios no cambia con las estaciones. Cuando sientas frío espiritual, Él sigue presente. Cuando todo parezca oscuro, Él sigue guiando. Y cuando estés al borde de rendirte, su voz te recordará: no estás solo. Una forma práctica de vivir esta confianza es alimentar tu mente con su palabra. Cada versículo es una semilla que fortalece tu espíritu. No subestimes el poder de leer un salmo, de orar con sinceridad, de hablar con Dios como con un amigo cercano. Eso crea una atmósfera donde la fe crece, donde la ansiedad se debilita y la paz comienza a tomar lugar. Y no olvides mirar hacia atrás. Haz memoria. Recuerda de dónde te sacó, cómo te ayudó, cuántas veces llegó justo a tiempo. Porque cuando recuerdas su fidelidad pasada, es más fácil confiar en su fidelidad futura. No vivas con miedo al mañana. Vive con gratitud por hoy. Y camina con la certeza de que el pastor cuida cada paso que das. Él no te soltará. Él no te fallará. Y día tras día, su fidelidad te sostendrá. Y así llegamos al final de este mensaje, pero no al final de lo que Dios quiere hacer contigo. Quizás llegaste a este video con preguntas, con cargas, con el corazón cansado, pero espero que ahora te vayas con esperanza, con fe y con la certeza de que el Señor es tu pastor, y nada te faltará. Su provisión no siempre llega como esperas, pero siempre llega como la necesitas. Confía en Él. Descansa en Él. Vive un día a la vez sabiendo que su fidelidad te sostiene. Gracias de corazón por haber visto este video. Tu tiempo vale mucho, y que hayas decidido compartirlo con nosotros es un gran privilegio. Si este mensaje habló a tu vida, te invito a que te suscribas a este canal Luz Bíblica Hispana. Aquí, cada contenido está pensado para fortalecer tu fe, darte claridad espiritual y recordarte lo más importante, que Jesús sigue siendo suficiente. Dale like al video si fue de bendición. Compártelo con alguien que lo necesita. Sí, ese amigo que hoy se siente sin fuerzas. Y deja tu comentario abajo. Me encantaría saber qué parte tocó tu corazón. Y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Porque lo que viene, Dios lo usará para hablar aún más fuerte a tu vida. Ahora, si quieres seguir creciendo en la palabra y descubrir más sobre el carácter del pastor que te cuida, te recomiendo que veas el siguiente video que aparecerá en pantalla. No te lo pierdas. Dios tiene algo más para ti. Nos vemos allá. Que el Señor te bendiga y te sostenga.